Voy a usar el GeoGebra para dibujar unos vectores y quiero que nos demos cuenta que no sirven como direcciones. Vamos a ver. Por ejemplo, este vector que tengo acá, que es el vector U, está determinado por un punto inicial A, un punto final B, o sea, es una flecha dirigida. Ese vector tiene como componentes el 3 y el 2. Ahora, ¿qué significan ese 3 y ese 2? Vamos a ver. Ese 3 significa 3 en X, quiere decir que es un movimiento de 3 unidades, 2, 3, hasta acá. Y luego un movimiento de 2 unidades en Y hacia arriba. Recuerden que los positivos en Y van hacia arriba y los negativos hacia abajo. En X los positivos a la derecha y los negativos hacia la izquierda. Entonces, ese vector U tiene por componentes 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Así que es el vector 3, 2. Ahora, yo podría dibujar el mismo vector en otro lado. Bueno, sí, sí, yo podría dibujarlo, por ejemplo, aquí. Ese vector V, obsérvenlo acá, U es 3, 2 y V es 3, 2. Son exactamente el mismo vector, solo que tienen nombre diferente, pero son el mismo vector. Observen que en el plano están ubicados en posiciones diferentes. Yo puedo dibujar el mismo vector donde sea. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, los puntillos que se están usando para determinar el vector. Pero el vector en sí tiene las mismas componentes, 3, 2 y 3, 2. Entonces yo podría también dibujarlo acá, que parta del origen, 3, 2. Estos tres vectores son exactamente los mismos. Si yo quisiera una dirección que me diga 3 unidades a la izquierda, entonces pongo un punto donde sea. 3 unidades a la izquierda sería hacia acá. Y 2 unidades hacia abajo, entonces sería hacia acá. Ahí estaría. 3 unidades a la izquierda, 2 unidades hacia abajo. Entonces, 3 a la izquierda significa menos 3 en X. Y 2 hacia abajo significa menos 2 en Y. ¿Okay? Entonces, véanlo acá. El vector A tiene menos 3, menos 2. Voy a hacer una pequeña suma de este vector F con este otro vector que voy a sacarlo del origen también. Este de acá. Digamos que yo quiero sumar el vector W y el vector U. Entonces, lo que puedo hacer es dibujar el vector, si quiero hacerlo geométricamente, dibujar este vector U, pero con inicio en este punto F. Entonces, se va a dibujar aquí otra recta, una recta que va por acá, y va a llegar a algún punto. El punto al que llegue es el vector suma. Entonces, veamos el vector U. Bueno, aquí tengo las componentes del vector U. Serían 6 a la derecha y 1 hacia arriba. Entonces, voy a dibujar eso a partir de este punto F. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y 1 hacia arriba. Este vector A es exactamente el mismo que este vector U. ¿Ok? Véanlo, 6, 1, 6, 1. Son exactamente el mismo vector. Tienen las mismas componentes. Simplemente que están posicionados en formas, en diferentes puntos. ¿Ok? Ahora, para saber cuánto da la suma de W más U, es lo mismo que hacer la suma de W más este vector A, porque A y U son lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es trazar desde el punto inicial de W hasta el punto final de A, que sería este. Esa diagonal que se está trazando ahí, el B, esa es la suma de los dos vectores, de W más U. Entonces, ¿cuál fue el truco? Fue posicionar el vector U en el punto final del vector W. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Ahora, también pude haber colocado el vector W en el punto final del vector U. El punto final del vector U es A. Entonces, yo puedo a partir de A construir el vector W. Veamos qué hace W. W lo que hace son 3 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces voy a dibujar eso a partir del punto A. 1, 2, 3 unidades hacia la derecha y luego 1, 2 unidades hacia arriba. Llego exactamente al mismo punto. ¿Okay? Pero este W, que voy a poner en rojo,
es exactamente el mismo que este C, como vectores. ¿Ok? Entonces, podría ser U más W, o podría ser W más U, y son exactamente lo mismo. Ambos llegan a este punto I. Ahora, un detalle con las coordenadas del punto I, que sería el vector suma. Esa suma, lo único que está haciendo es sumar las componentes. Veamos W y U. W en X tiene un 3 y U en X tiene un 6. Entonces, si sumamos 3 más 6, ya nos da el 9, que es la componente de este I. ¿Okay? Y lo mismo con las Y's. Aquí Y vale 2 y aquí Y vale 1. Entonces, 2 más 1 es 3. Y este I tiene exactamente un 3 en Y. Digamos que quiero sumar, voy a hacerlo con ejemplos, 1,3 y quiero sumarlo con 5, menos 2. Entonces, esa suma va a ser entrada por entrada. Sería, sumo el 1 con el 5 y eso me va a dar 6. Y sumo el 3 con el menos 2 y eso me va a dar 1. Decimos que dos vectores son paralelos si uno es múltiplo de otro. Es decir, U y V. Y vamos a escribirles un techito acá para que se entienda que son vectores. Es una flechita arriba. U y V son paralelos si uno es múltiplo del otro. Entonces, este lambda que aparece acá, este lambda, es un número real. ¿Okay? Entonces, voy a ponerle a este 1. Ahora, los vectores paralelos son muy fáciles de identificar. Ejemplo, esos vectores son paralelos. ¿Qué dirían ustedes? Sí, Sí, ¿por qué? porque 4,6 es 2,3, pero Es 2,3, pero multiplicado por 2. exactamente. O sea, en este caso, nuestro lambda sería 2. Entonces, es muy fácil de identificar cuando uno es múltiplo de otro. Y no necesariamente es un batazo lo que uno hace, sino que uno verifica, uno puede hacer esto, despejar el lambda de la ecuación, ¿verdad? O bien uno puede simplemente construir una entrada a partir de otra. Por ejemplo, pensemos en este, 1,7 y 5,23. Entonces, por ejemplo, yo podría con este 1 construir este 5 por hacer la multiplicación por 5, ¿cierto? 1 por 5 da 5. Entonces, la pregunta ahora es, ¿será cierto que 7 por 5 da 23? ¿Sí? ¿No? No, No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ya con eso, no son paralelos. ¿Ok? No son paralelos. ¿Ok? Porque 7 por 5 no va a dar 23. Esto es falso. ¿Ok? Ahora, uno puede también con la ecuación deducir eso. Por ejemplo, si tiene 2 y menos 3 será lo mismo. Perdón. Quiero saber si 2 y menos 3 es paralelo a menos 2 y a 7. Entonces, para eso tendría que darse esta ecuación. 2 menos 3 igual a lambda por menos 2,7. Para que esta ecuación se cumpla, debe darse que 2, menos 3 sea lo mismo que, y acá el lambda entra a multiplicar. Entonces sería menos 2 lambda, 7 lambda. Y entonces a uno le quedan dos pequeñas ecuaciones. Las ecuaciones entrada por entrada. Este 2 tiene que ser igual a este menos 2 lambda. Menos 2 lambda. Y este menos 3 tiene que ser igual a este 7 lambda. ¿Ok? Entonces uno tiene dos ecuaciones pero con una sola variable. Uno puede despejar esa variable. De aquí queda que lambda es menos 1. Y de aquí queda que lambda es menos 3 séptimos. ¿Ok? Eso es inconsistente, ¿verdad? Lambda no puede tomar esos dos valores, no al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, como el sistema es inconsistente, no tiene solución, decimos que esta ecuación, esta de acá, es falsa. Y si esa ecuación es falsa, entonces no son paralelos. Para el caso de ortogonalidad, decimos que dos vectores son ortogonales
ortogonales. Si su producto punto es 0. O sea, si u punto v es 0. ¿Qué significa el producto punto? Bueno, el producto punto es la multiplicación de entrada por entrada y luego la suma de esos resultados. ¿Okay? Eso viene en la presentación y yo voy a hacer un ejemplito muy pequeño por acá. Ok, entonces la pregunta es, ¿son ortogonales? Y lo que voy a hacer es la multiplicación. Producto punto 1, 3, 5, punto menos 3, 1, 0. Y el punto significa que yo voy a empezar a multiplicar entrada por entrada. 1 por menos 3, luego 3 por 1 y luego 5 por 0. Y los resultados los voy a ir sumando. Entonces sería 1 por menos 3 más, voy con las segundas entradas, 3 por 1 más, voy con la tercera entrada, 5 por 0. ¿Ok? Eso me va a dar 0. Si el resultado es 0, los vectores sí son ortogonales. ¿Ok? Ortogonales viene a ser como nuestra generalización de lo que es perpendicularidad, ¿verdad? O sea, son dos vectores más o menos de esta forma. Bueno, voy a ponerlo así. Un vector así y otro vector así. ¿Ok? O sea, que hay alguna representación de esos vectores que hace que forme un ángulo de 90 grados. Y bueno, el tercero es solo una, este 3, es solo una pequeña definición. Tenemos una combinación de vectores v1, v2 hasta vn, una combinación lineal de vectores, es simplemente una suma de esos vectores donde cada vector está multiplicado por una constante. Entonces yo aquí voy a ponerle una constante, qué sé yo, A1, también le puedo poner acá, A2, A3, AN. Entonces, eso es una combinación de vectores. Entonces, esto es una combinación lineal de vectores. Nosotros ya antes hemos visto combinaciones lineales, habíamos visto combinaciones lineales de variables, ¿cierto? En sistemas de ecuaciones, cada ecuación, bueno, nosotros usualmente al del lado izquierdo era que escribíamos la combinación lineal. Cuando uno tenía, por ejemplo, 5 por x1, más 3 por x2, más 2 por x3, eso es una combinación lineal de tres variables, de x1, x2 y x3. ¿Qué es una combinación lineal? Bueno, es una suma de esas variables donde cada variable aparece multiplicada por una constante. En este ejercicio, bueno, estamos en R2. La nota dice, aquí hay una notita, estoy acá, que dice que en R2 cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de dos vectores que no sean paralelos. Y luego viene un ejercicio. Nos dan dos vectores, el vector u, que es 1 con 2, y el vector v, que es menos 3 con 4. Primero nos piden verificar que no son paralelos. Veamos las coordenadas, las componentes, aquí le llamamos componentes. Entonces, este 1 lo podríamos transformar en menos 3, muy fácil, por multiplicar por menos 3, ¿verdad? Ya con eso. El problema es que si multiplicamos por menos 3 al 2, ¿qué va a pasar? Pues que debería dar menos 6, ¿cierto? Y no está dando menos 6, está dando 4. Entonces, aquí 4. Quiere decir que esto es falso. Ok, si yo no puedo hacer esa transformación, los vectores no son paralelos. Punto B, nos dan un vector A, que es 0,1, y nos piden escribirlo como combinación de U y de V. Ahora, ¿cómo sabemos que se puede escribir como combinación de esos dos? Bueno, porque la notita de arriba ya nos lo estaba diciendo. Nos estaba diciendo que cualquier vector, en este caso el vector A, se puede escribir como combinación de otros dos, siempre que esos dos no sean paralelos. Entonces vamos a usar 2 combinación lineal. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, queremos que A sea una combinación lineal de U y de V. ¿Qué es una combinación de U y de V? Bueno, es U más V, donde U está multiplicado por una constante que voy a llamarla T1 y V está multiplicado por otra constante, T2. O sea, T1 y T2 son numerillos. ¿Okay? Entonces vamos a intentar escribir A de esa forma. Veamos lo que tenemos. A es 0,1. Tendríamos T1 por 1, 2 más T2 por menos 3, 4. Y vamos a hacer acá la multiplicación. Recuerden que esto va a multiplicar cada entrada. Y luego la suma. T1
2T1. Multiplicando el T1. Y esto sería menos 3T2, 4T2. Y ahora hacemos la suma. Recuerden que es entrada por entrada. Entonces T1 menos 3T2, 2T1, 2T1 más 4T2. Y dos vectores son iguales si entrada, entrada son iguales. Entonces este 0 sería nuestra X, digamos, tiene que ser igual a esta primera entrada. Quiere decir que 0 es igual a T1 menos 3T2. Y luego la Y, que sería el 1, tiene que ser igual a 2T1 más 4T2. ¿Ok? Y vean lo que nos queda. Un bonito sistema 2×2, pero nosotros ya sabemos resolver sistemas, ¿verdad? Pero lo que quería mencionarles es un detalle con respecto a la nota. Dice, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de dos vectores no paralelos. Y no solo eso, sino que de forma única. Eso es importantísimo. ¿Qué me refiero con de forma única? Que la solución de este sistema es única. O sea, el T1 y el T2 son únicos. De aquí podemos sacar rápido el T1 y el T2. T1 es 3 décimos y el T2 es 1 décimo. Ok. Nos dan en R3 tres puntitos A, B, C y nos piden verificar que no están en una misma recta. Y luego nos piden calcular el área del paralelogramo que determinan los tres puntos. Entonces, vamos a pensar primero geométricamente. Tenemos un puntito, otro punto y otro punto. Queremos que no estén en una misma recta. Si los tres estuvieran en una misma recta, y no sé el orden, de momento voy a ponerlos como A, B y C porque no sé cuál es el orden. Si los tres estuvieran en una misma recta, entonces yo podría hacer lo siguiente. Yo podría calcular esta distancia y esta distancia. O sea, la distancia de A a B, la distancia de B a C y la distancia de A a C. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, va a pasar que la distancia más grande va a ser igual a las dos más pequeñas sumadas. ¿Ok? Entonces, si están en una recta, voy a ponerlo por aquí, nota 1. Entonces, una manera de abordar el problema sería calcular las distancias, ¿verdad? Calculamos las tres distancias entre los tres puntos y si la más grande da igual que las dos más pequeñas, entonces están en la misma línea. Si da diferente, o sea, si las dos más pequeñas dan más que la más grande, entonces ya los puntos no estarían en una misma línea. Sí, eso es lo que uno llama desigualdad triangular. Vamos a calcular distancias, entonces. Eso es una solución. Ahorita voy a hacer otra, pero quiero que tengan claro que se puede usar esta geometría de secundaria. Quiero ver. A ver, voy a calcular la distancia desde A hasta B, que sería lo mismo que calcular la norma del vector que sale en A y termina en B. Voy a calcular también la distancia desde A hasta C. Y voy a calcular también la distancia desde B hasta C. ¿Sí? Ahora recuerden que esto, como vector, uno lo que hace es restar el punto final menos el punto inicial. Entonces esto sería B menos A. Este sería C menos A. Y bueno, me falta uno ahí. Ahora, ¿qué sería B menos A? B es 3, 1, 2 y A es 1 menos 2, 1. Acá C menos A sería C, que es 0, 1, 0, menos, esto es un 1, no es un lambda, menos A, ya es 1, menos 2, 1. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, tengo que calcular la otra también ¿cuál me falta? A, B, A, C, B, C. De B a C. Pueden poner de B a C o de C a B, no importa, porque cuando calculamos la distancia, eso nos va a salir positivo siempre. ¿Sí?
Entonces no importa. Esto sería C menos B. O si quisieran calcular B menos C, es lo mismo. ¿Ok? Como distancia, ¿verdad? En este caso las dos barritas representan la norma, representan la distancia que, digamos así, la longitud de este vector o la distancia que hay entre C y B como puntos. Entonces C, pero C era 0, 1, 0 y B, pero B era 3, 1, 2. Ok. Hago la resta, igual que la suma, es entrada por entrada. Entonces a 3 le quito 1 y me queda 2. A 1 le quito menos 2 y me quedan 3. A 2 le quito 1 y me queda 1. Voy a calcularle la norma a eso. Aquí sería a 0 le quito 1. A 1 le quito menos 2. Sería 3. Y a 0 le quito 1. Finalmente, esta última sería a 0 le quito 3, menos 3. A 1 le quito 1, 0. Y a 0 le quito 2, menos 2. Ok. Solo me falta aplicar la definición de las dos barritas. ¿Alguno sabe cuál es la definición de esas dos barritas? ¿Cómo se calcula la norma de un vector? Es sacarle la raíz ¿A qué? al vector A, y todos elevados al cuadrado. ok, muy bien. Es aplicar raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las entradas. O sea, voy a ir entrada por entrada, elevo al cuadrado y voy sumando. Entonces sería 2 a la 2 más 3 a la 2 más 1 a la 2. Y a todo eso le saco raíz cuadrada. Entonces me quedan 9, 10, 14. Voy haciendo lo mismo acá. Entonces menos 1 a la 2 más, este no hace falta que tenga paréntesis, 3 a la 2 más menos 1 a la 2. Y a todo eso le saco raíz cuadrada. Me quedan 3, 4, 5, raíz de 5. Voy aquí, sería menos 3 a la 2 más 0, a la 2 más menos 2, a la 2. O sea, voy entrada por entrada, elevando al cuadrado, voy sumando y luego aplico la raíz cuadrada de eso. Esto me va a quedar 9 y 4, que son 13. La segunda no es raíz de 11. Tienes toda la razón. Esto es 9, 10, 11. Muchísimas gracias. Esto es un 11 y eso hace que aquí sea un 11 también. 11. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es más grande? ¿Raíz de 14 o raíz de 11 más raíz de 13? Raíz de 11 más raíz de 13. La suma, ¿verdad? La suma. Y si la suma es más grande, entonces, ¿qué concluimos? Que no están Están en la ambos misma rectos. recta, ¿verdad? No están en la misma recta. ¿Ok? ¿Dudas con esta técnica? ¿No? Bueno, vamos a ver algo más sencillo. Volvemos al punto 1. Verifique que no están en una misma recta. Bueno, veamos los vectorcitos. Tenemos A, B y C. Si esos tres puntos no están alineados, entonces yo puedo, bueno, no importa si están o no alineados, yo siempre puedo generar dos vectores, así, dos vectorcitos. Lo que pasa es que cuando están alineados, pasa algo con esos vectores. Digamos que yo hago aquí, me queda este vector, y luego hago aquí y me queda este otro vector. El vector AB y el vector AC, si están alineados, ¿cómo se llaman? ¿Tienen un nombre de estos dos? Si llevan exactamente la misma dirección, son paralelos, uno es múltiplo del otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los tres puntos, vamos a crear dos vectores y vamos a ver si esos vectores son paralelos o no. Si son paralelos, entonces están en la misma línea. Si no son paralelos, entonces no están en la misma línea. Ahí están. Entonces voy a generar dos vectores con esos tres puntos. Voy a hacer, por ejemplo, AB y voy a hacer AC. Como vectores serían la resta del punto final menos punto inicial. Entonces serían B menos A, X, C menos A. Ahora, acá es muy fácil verificar que no son paralelos. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, el cambio que sufre la Y. ¿Cuál es el cambio que sufre la Y? Ninguno.
como la Y no sufrió ningún cambio, la única manera de que sean paralelos es que las otras entradas sufran el mismo cambio. Es decir, que este menos 1 no cambie, pero sí cambió. Que este menos 1 no cambie, pero sí cambió. Eso quiere decir que muy rápidamente uno concluye que no son paralelos. Y uno podría, si quiere, hacer la verificación por la ecuación. Uno pone 2, 3, 1. Tiene que ser igual a algún lambda por menos 1, 3, menos 1. Y de ahí uno saca que 2 es igual a menos lambda por la primera entrada. Luego de la segunda queda que 3 lambda, perdón, que 3 es igual a 3 lambda, es decir, que lambda es 1. Pero ya no tiene sentido porque arriba, si uno despeja de arriba, queda que lambda es menos 2. Entonces ya ahí está la contradicción, ni siquiera necesito poner el último punto. ¿Ok? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Para el caso anterior, Ajá. en el de la desigualdad, Ajá. ¿cómo sé cuál es el que tengo que comparar con la suma? Escoges el más grande. Ah, ok. Sí. La idea es, el más grande o es igual a los dos más pequeños o es más pequeño. En este caso es más pequeño que la suma. Ah, bueno, gracias. Sí. Ok, siempre el más grande es el que va solito. Si las distancias hubiesen sido D1 igual 12, D2 igual 12, D3 igual, no sé, 7, entonces ustedes escogen cualquiera de los dos más grandes, 12, y luego hacen la suma de los otros dos. Y ya con eso, ¿verdad? Uno sabe que la suma, por supuesto, que va a dar más grande que este solito. ¿Ok? Entonces ya con eso no serían, no estarían en la misma recta. ¿Dudas con esta segunda técnica, la de los vectores? Vean qué chiquitita y qué simple que es. Pero, bueno, simple en procedimiento, pero sí me interesa que se entienda por qué es que pasan estas cosas, ¿verdad? Porque los 3 puntos en la misma recta indica que son paralelos y porque 3 puntos que no están en una misma recta no generan vectores paralelos. Ejercicio 1. Nos dan 2 vectores y la parte 1 dice, bueno, realice la suma de esos 2 vectores. Entonces voy a hacer U más U. Pero yo ya sé que la suma es entrada por entrada. 1, 0, 2 más 2, 1, 0. Entonces sería la primera entrada con la primera entrada, segunda entrada con segunda entrada y tercera entrada con tercera entrada. Listo. Ejercicio 2. Encuentre un vector ortogonal a U. Es decir, quiero un vector que multiplicado por este, o sea, quiero un vector, voy a ponerle ABC a mi vector. O sea, todo esto es mi vector. Quiero un vector que multiplicado por 1, 0, 2, dé como resultado cuánto para que sean ortogonales. 0. 0. Entonces voy a generar una ecuación de acá. Me queda 1 por A, que es A. Bueno, voy a escribirlo. 1 por A más 0 por B más 2 por C. Recuerden que el producto punto es la suma de las multiplicaciones entrada por entrada. 1 con A, 0 con B, 2 con C y se suma todo eso. Aquí me va a quedar A, esto da 0, más 2C igual a 0. Bueno, acá me faltó una restricción. Encuentre un vector ortogonal no nulo. No nulo porque el 0, 0 no tiene gracia. O sea, yo puedo poner que todos sean 0. Pero ¿Qué iba a eso, decir yo? sí, pero eso no va, no me va a dar una característica bonita que yo ocupo, es que se me formen los vectores independientes, ortogonales, y con eso vamos a empezar a generar ya otro tipo de objetos, que rectas paralelas, perpendiculares, planos y otras cosas. ¿Okay? Entonces, el nulo, mantequilla no lo uso. Voy a ponerlo ahí como restricción. Vean que esta ecuación depende de A y de C. Pregunta, ¿cuántas soluciones tiene esto? Infinitas. Infinitas. Deme una. A igual a menos 2 y C igual a 1. Y C igual a 1. Perfecto. Entonces ya tengo mi vector. Simplemente pongo A igual a menos 2. Vean que B es libre. Entonces B podría ponerle cualquier cosa. No sé, un 7, cualquier cosa. B es libre. B en R. ¿Ok? Y esta es una solución. No es única. Esto tiene infinitas soluciones.
¿verdad? Para cada valor de A yo podría encontrar un valor de C. O si quiero, como la B es libre, hago que A y que C sean ceros y que B tome un valor que no sea cero para que el vector no sea nulo. Entonces, con la solución de la compañera sería menos 2, B cualquier cosa y en C un 1. Eso sirve, eso va a servir. O podría escoger que A sea 0, que C sea 0, pero para que el vector no sea nulo, voy a ponerle a B cualquier número que no sea 0. Por ejemplo, un 2, un 5, cualquier cosa. Y eso también sirve. ¿Dudas en cómo conseguir un vector ortogonal a otro? Profe, ¿se pueden usar los vectores canónicos? Por supuesto, por supuesto. Sí, tienes que verificar que te sirva, ¿verdad? Sí, o sea, como usar 0, 1, 0 en ese Claro, claro. ejemplo. Muy bien. Ok, podríamos usar aquí el vector canónico 0, 1, 0. Muy bien. Ok. Recuerden que los vectores canónicos son los vectores que tienen un 1 en una entrada y todas las demás entradas son ceros. Entonces, este vector canónico tiene un 1 en la segunda entrada y todo lo demás es 0. 3. Dice, encuentre un vector ortogonal a U y a V. Entonces, ahora necesitamos un vector que producto punto con U y producto punto con V den ceros. Entonces, ahí vamos a tener dos ecuaciones y de esas dos ecuaciones vamos a intentar encontrar una solución. O sea, vamos a tener un sistema. Eso es una solución, esa solución viene en el libro, en el ARS. Pero también la teoría nos da una forma más sencilla de conseguir un vector ortogonal a otros dos, sabiendo que esos dos entre sí no son paralelos. Entonces, para conseguir un vector ortogonal a U y a V, uno calcula algo que se llama el producto cruz. Entonces, voy a ponerlo así. U cruz V. ¿Y qué es lo que dice la teoría? Que esta cosa que ahorita voy a calcular es ortogonal a U y a V. ¿Ok? Recuerden siempre eso. Ustedes hacen producto cruz de dos vectores, entonces el resultado es ortogonal a los dos vectores que usaron. Es importante. Entonces voy a hacer la estructura del producto cruz, lo voy a hacer con calma. Normalmente uno pone acá unas etiquetas I, J y K. Y luego escribe los vectores como una fila, 1, 0, 2 y 2, 1, 0. Entonces sería 1, 0, 2 y 2, 1, 0. Esta es la estructura para calcular el producto cruz. 2, 1, 0. El resultado del producto cruz ya no es un número, es un vector. Es un vector que tiene tres entradas. Te supongo que quisiéramos calcular el determinante de esto usando esta fila. A ver si lo recuerdan. Sería I multiplicado por ¿cuál determinante? 0, 2, 1, 0. Muy bien, recuerden que si escojo empezar por ahí, entonces esta fila la quito y también quito esta columna. Y calculo el determinante de la matriz que me falta, que me queda, que sería el 0, 2, 1 y 0. ¿Ok? Luego voy con la entrada J, pero la segunda va negativa, menos J por. ¿Ok? Porque recuerden la regla de los signos, que era más, menos y más. Entonces luego, para la J, ¿cuáles serían los numerillos que me quedan? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0. 2, 2, 0. Muy bien. Y luego, menos 2 en la primera entrada, en la segunda, ¿qué quedaría? menos 4. Menos O, 4, 4 positivo. Veamos, voy a hacerlo con detalle. porque queda con menos Hay atrás. un menos afuera, muy bien. Y luego recuerden aquí cómo se hace. Primero se multiplica la diagonal principal, 1 por 0, menos. Y luego se multiplica la diagonal secundaria, 2 por 2. Entonces sería 1 por 0 es 0, menos 4. Queda menos 4 dentro del paréntesis, pero con menos fuera, tenemos un 4 positivo. Ok, y para la última entrada, ¿qué queda? ¿Qué sale de aquí? Menos 1. Eh, No, 1. 1 1 positivo. positivo. Ok, entonces, este vector que está acá es perpendicular, ortogonal, es la palabra que vamos a usar. Es ortogonal a U y a V. Estos son, este es mi U y este es mi V.
Y lo que quiero es calcular el ángulo entre ellos. O sea, ya sé que no son paralelos. Y voy a calcular aquí cuál es el angulito que hay entre esos dos vectores. Para el cálculo de eso tenemos una formulita. La fórmula dice esto. Dice coseno del ángulo entre los dos vectores es lo mismo que el producto punto de los dos vectores entre la norma de los dos vectores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, calcular producto punto, calcular normas y luego a eso sacarle la inversa de coseno para que nos quede el angulito. ¿Sí? Entonces, voy a empezar por producto punto. 1, 0, 2, punto, 2, 1, 0. Recuerden que eso es entrada por entrada. Entonces sería 1 por 2 más 0 por 1 más 2 por 0. Y eso da 2. Pues arriba va a ir un 2. Abajo necesito la norma de 1, 0, 2 y necesito la norma de 2, 1, 0. Estas normas son cada entrada al cuadrado, 1 a la 2 más 0 a la 2 más 2 a la 2 y raíz cuadrada de eso. Okay, aquí tendremos raíz de 5. Luego, aquí lo mismo, 2 a la 2 más 1 a la 2 más 0 a la 2. Noten que son los mismos números, ¿verdad? Solo que tienen entradas, están en entradas diferentes. Entonces esto es raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 me va a quedar acá abajo. Entonces aquí raíz de 5 por raíz de 5. Y eso es 5. O sea, me va a quedar 2 quintos. Entonces me queda que coseno del ángulo es 2 quintos. O sea que el ángulo es arcoseno de 2 quintos. Y eso lo podemos meter en la cálculo. Y me da aproximadamente, no me da exacto, 1,15. Ok. Esos son radianes, ¿verdad? Son radianes.